Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pato Shakespeare. Y bueno, si están ahí es porque pertenecen al grupo selecto de personas que saben lo que realmente es distinguido, así que les pedimos que no nos abandonen para juntarse con esa chusma de gente que está ahora viendo tutoriales de cocina o algún video sobre ejercicios. ¿Se ofendieron? ¿Hay algún fanático de la vida llana? Por favor, no lo hagan, solo estamos tratando de presentar nuestro libro de hoy, así que es el libro de Los Snobs de William Makepeace Thackeray. Y con Thackeray ya estamos entrando a mediados del siglo XIX, lo que en Inglaterra se conoció como la era victoriana, ¿sí? Y en la literatura podríamos clasificar ya como el realismo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de realismo en la literatura? Bueno, los autores realistas son aquellos que trataron de ser fieles con la realidad de aquello que veían, ¿sí? De reflejar el mundo empírico en su literatura. Eso quiere decir que los realistas parten de un presupuesto, que es que existe una verdad objetiva y que esa verdad se puede comunicar a partir del lenguaje. Ahora hay que hacer una aclaración. Esa realidad que los escritores realistas querían mostrar no es puramente desinteresada, ¿sí? Los escritores realistas creían que la novela, ¿sí? La literatura en general tenía una misión que tenía que ver con lo social, ¿sí? La misión esa era justamente mostrar los problemas de la realidad, ¿sí? Mostrar los vicios de una sociedad, sus defectos, para a través de esa crítica lograr un mejoramiento, ¿sí? Transformar la realidad a partir de esas denuncias que las novelas podían hacer. O sea que de alguna manera el autor tenía una función como agente de cambio dentro de la sociedad. Muchas veces también lo que hacían era justamente mostrar los procesos de transformación de las sociedades decimonónicas, ¿sí? Entonces, por lo general tenían un protagonista que era un joven, ¿sí? Burgués y advenedizo que trataba de ascender y conquistarse una posición dentro de la sociedad. Justamente eso es lo que pasa con una de las heroínas más conocidas de Thackeray, ¿sí? Que aparece en su novela, por la que muchos lo conocen, ¿sí? La Feria de las Vanidades, Becky Sharp. Becky Sharp es básicamente una revista social, ¿sí? Es una joven de una burguesía de baja estofa, así que está dispuesta a hacer cualquier cosa para ascender y brillar en la Londres victoriana, ¿sí? Y cuando digo cualquier cosa porque no tiene demasiados escrúpulos y tiene una moral bastante relajada Becky Sharp, sobre todo si tenemos en cuenta los parámetros de la sociedad victoriana, ¿sí? Sabemos que es una época que se caracteriza por ser particularmente mojigata, ¿sí? Se impone un modelo de familia ideal, ¿sí? Supuestamente basado en la familia perfecta que tendría la reina Victoria, ¿sí? Ella con su marido alemán y sus 9 hijitos, ¿sí? A partir de esa familia se construye justamente un ideal, ¿sí? De la familia con parámetros morales muy rigurosos, ¿sí? Con una ética perfecta que supuestamente caracterizaría, ¿sí? A la sociedad londinense, ¿sí? Que veía al ámbito familiar como un resguardo contra toda esa sociedad deshumanizada que se estaba generando. Pero sabemos que todo este ámbito familiar tan perfecto no era más que una fachada, ¿sí? Una máscara que se usaba para esconder muchas cosas que en verdad sucedían por debajo de esa superficie. Y justamente uno de los grandes temas y las grandes preocupaciones de la literatura de Thackeray va a ser mostrar y desnudar lo que hay detrás de esa fachada, ¿sí? Denunciar esta hipocresía que él veía en la sociedad londinense. Entonces, por lo general, la literatura de Thackeray se va a basar mucho en esa contraposición entre una superficie brillante y que parece perfecta y una realidad profunda mucho más oscura, ¿sí? Que por otra parte eso va a aparecer muchísimo en la literatura victoriana en general, ¿sí? Aparece por ejemplo en la novela de Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y también aparece en la novela de Oscar Wilde, ¿sí? El retrato de Dorian Gray, y por otra parte la hipocresía es un tema de toda la obra de Oscar Wilde, también de sus obras teatrales, ¿sí? Ahora, es importante marcar, ¿sí? Entonces que nos podría sonar que la literatura de Thackeray es mucho más lejana a nosotros, mucho más distante que otros autores contemporáneos a él, como por ejemplo Dickens, ¿sí? Y eso es por una sencilla razón, es que como habrán notado, la crítica de Thackeray suele estar vinculada más que nada con lo moral, ¿sí? Con sujetos como Becky, que no tienen una ética muy rigurosa, pero la crítica está siempre centrada en los individuos, ¿sí? Y no tanto se extiende a criticar políticamente a un sistema, ¿sí? A denunciar que si Becky es tan viciosa, es en realidad porque todo un sistema está viciado, ¿sí? En ese sentido, Thackeray podría ser visto como un autor más cercano a escritores como Fielding o Swift del siglo XVIII, que eran autores moralistas que lo que trataban de hacer era de aleccionar de alguna manera a sus lectores. Y de hecho, como Fielding o como Swift,
Thackeray era de una ideología bastante conservadora. De hecho, Thackeray era el hijo de un funcionario del imperio, así que había sido embajador en la India y pertenecía a una élite social, a una élite muy selecta, ¿sí? Y eso va a marcar una diferencia con otros autores realistas decimonónicos. Por ejemplo, si pensamos en un Dickens, en un Balzac o en un Tolstoy, la característica de las obras de estos autores era que trataban de mostrar un panorama de la totalidad de la sociedad. Se mostraban sujetos, costumbres, lenguajes de todos los sectores sociales. Eso no va a pasar en la literatura de Thackeray, ¿sí? Thackeray se va a dedicar al sector social que él conocía y respetaba y admiraba, que era justamente la nobleza y la aristocracia, ¿sí? En todo caso algún sector de la alta burguesía, pero no mucho más. Y lo que él va a dejar es que de los sectores más desagradables y sórdidos se ocuparan sus colegas. Él no lo va a hacer. Pero bueno, lo que a nosotros nos interesa, y que es otra de las características que emparentan a Thackeray más con el siglo XVIII que con el XIX, es su beta satírica, ¿sí? Thackeray no solamente fue autor de novelas, él también fue un periodista y escribió en la revista Punch. Sí, la revista Punch es sin duda el medio más representativo de lo que sería el humor inglés. Es una revista que se publicó por más de 100 años, ¿sí? Aparece a mediados del siglo XIX y se publica hasta fines del siglo XX. Y por Punch pasaron algunos de los escritores más importantes de todo ese gran periodo. Pensemos que estuvo en Punch desde Somerset Maugham, Kingsley Amis, Sylvia Plath, Penelope Fitzgerald, ¿sí? Georges du Maurier, que era el padre de Daphne du Maurier, la autora de Rebeca. Así que realmente es una revista muy importante. Y esa revista se caracterizaba por incluir textos humorísticos que podrían ser desde caricaturas, sátiras, cuadros de costumbres, en los que justamente aparecían un humor dedicado a criticar a los nuevos hábitos de la sociedad londinense moderna. Y siempre de una posición muy conservadora. De hecho, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, aparece una columna que al Pato y a mí nos desagrada bastante. Así que es una columna dedicada a burlarse de la nueva mujer, que eran estas primeras feministas y las mujeres sufragistas del siglo XX. Pero bueno, eso no quita que Punch haya sido una revista sumamente brillante, graciosa, ¿sí? Con sus salvedades. Y Thackeray escribe ahí, y escribe una columna, ¿sí? Esa columna estaba dedicada justamente a burlarse de estos nuevos snobs, ¿sí? Y de ahí van a hacer luego este libro como una recopilación de esa columna que Thackeray escribe en la revista. Ahora, si hablamos de los snobs, tendríamos que empezar a preguntarnos, ¿qué es exactamente un snob? Bueno, podríamos definirlo como esos personajes que quieren marcar una diferencia con el resto de la sociedad y construirse desde una posición de superioridad, ¿sí? Como si pertenecieran a un grupo selecto de personas distintas al resto, ¿sí? Y esa superioridad va a hacer que actúen de una manera afectada o exagerada, ¿sí? Tratando de mostrar una elegancia excesiva o bien un lenguaje excesivamente complejo, ¿sí? Que permitiera justamente separarse del resto, como venimos diciendo. Entonces vemos que nuevamente Thackeray está volviendo a jugar con esta cuestión de la apariencia y la realidad de lo superficial, ¿sí? De la vida londinense de su época. Ahora, si hablamos justamente de snobs, estamos diciendo que Gran Bretaña es el país de los snobs y de los dandies. De hecho, uno muy famoso que fue contemporáneo de Thackeray fue Bob Brummel. ¿Quién fue este Bob Brummel? Bueno, era un personaje que cumplía con todos los estereotipos del dandy. Él estudió en Eton, ¿sí? La escuela para el snob, ¿sí? La escuela de los príncipes. Y después se perfeccionó en Oxford. Ahora, no fue a Oxford para convertirse en un erudito, ni tampoco para inventar una vacuna, sino básicamente para no hacer nada. Acá el Pato me dice que sí hacía algo. Es verdad, porque iba a los clubes y además de ir a los clubes de caballeros fumaba una pipa. Y además de fumar una pipa lo que hacía era dilapidar la fortuna de su padre. Así que podemos decir que hacía muchas cosas útiles. Y cuando no hacía todo eso, se dedicaba a vestirse. Y de hecho le dedicaba muchísimo tiempo a vestirse, tanto que se convirtió en una celebridad por eso. Sobre todo porque en una época en la que los hombres insistían con usar unos estúpidos jugones de satén en colores brillantes, él se destacaba por ponerse un traje azul y una corbata blanca. Y en ese sentido le cayó muy simpático al rey George, que lo va a terminar nombrando como una especie de ministro suyo de la moda. Y esto les puede parecer muy vano, pero busquen retratos del rey George y van a ver que de verdad lo necesitaba. El problema es que, claro, a partir de este nuevo cargo, Bo se hizo más snob y más altanero que de costumbre y empezó a hacer bromitas irónicas incluso con el rey. Y esto ya no le cayó tan simpático al rey que medio que lo expulsó de su círculo y ahí a Bo le empezaron a caer todos las personas a las que le debía plata, todos los acreedores y claro, Bo terminó en la cárcel de deudores como muchos personajes dickensianos que no le hubiese gustado que queden asociados a él. Así que la moraleja de todo esto es que si van a hacer bromas irónicas,
no las hagan a costa del rey. No sé si esa es exactamente la moraleja que nos hubiese dejado Thackeray, pero bueno, esa es la moraleja. Ahora, ¿qué pasa con Thackeray y con su libro Los Snobs? Bueno, justamente lo que él nos va a mostrar en este libro es que, aunque nosotros creamos que es así, no todos los snobs son como vos, no todos están relacionados con el mundo de la moda y en el sentido que lo que todos relacionamos con lo superficial, sino que hay distintos tipos de snobs y él justamente lo que va a tratar de hacer es de hacer una tipología, ¿sí? De clasificarlos por rubros y así nos vamos a encontrar con snobs militares, con snobs rurales, con snobs eclesiásticos, con snobs eruditos y sobre todo nuestros preferidos, sí, que son los falsos intelectuales. Ahora, ¿qué va a pasar con todos estos snobs? Bueno, también, de nuevo, me podrían volver a decir, bueno, pero habías dicho que era un aristócrata y que no se metía con la aristocracia. Es que en realidad es así, ¿sí? Porque Thackeray lo que hace no es burlarse de los militares de alto rango ni de los duques, ¿sí? Sino más bien de las personas que pretenden ocupar una posición que en realidad les queda grande, ¿sí? De aquellos que tratan de, como decía mi abuela, dar un paso más largo que el pie, de alguna manera. Entonces, de alguna manera, hay una cuestión retrógrada en estos artículos de costumbres, porque lo que está tratando de hacer Thackeray es más bien de ubicar a cada uno en su sitio, de que nadie se mueva de su lugar, como si hubiese alguna manera de detener la movilidad social que le estaba viendo y que de alguna manera le parecía peligrosa. Claro está que con todo esto, aunque pueda parecer un poco conservador, ¿sí? Nos reímos en el camino muchísimo con estos personajes, ¿sí? Que son párrocos más interesados en que los inviten a comer una cena suculenta de 3 pasos que en que alguien se conmueva con su último sermón, o con el literato que se le da de intelectual pero que en realidad se muere porque un duque lo invite a su fiesta o aunque sea un vizconde, ¿sí? O por el profesor universitario que obtiene su cátedra no tanto por sus conocimientos sino por cómo adula a sus superiores, ¿sí? Así que el resultado interesó muchísimo a los lectores. De hecho, todos veían que era su vecino, el que era un nuevo tipo de snob, y le escribían a Thackeray comentándole sobre un nuevo rubro que quería que apareciera en la revista Punch. ¿Ustedes creen que hay algún nuevo tipo de snob que habría que agregar al libro de Thackeray? Si es así, coméntenlo, cuéntenos sobre sus snobs y nos vemos en el próximo episodio de Pato Shakespeare.